La invitación que se me hizo es hablar sobre el tema de la prevención del bullying y ciberbullying, que es una problemática social, una problemática que en este momento va increyendo y que nos compromete a todos, más si somos adultos, mucho más, padres, docentes y a ustedes que son futuros profesionales también. Así que espero que sea de utilidad lo que podamos charlar. Los invito a que participen. No quisiera que esto sea una conferencia en donde solamente se sientan a escuchar y no dicen nada, sino que yo los invito a que puedan participar, a que puedan preguntar y que puedan aportar, ¿sí? Ustedes son jóvenes, están comprometidos con todos estos temas, así que encantados si ustedes participan. En primer lugar, pensando en cómo presentar el tema, nosotros estamos escuchando permanentemente en los medios de comunicación cómo esta problemática, yo les decía a ustedes, va creciendo en el contexto social cultural actual, y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es pensar si esta problemática es un problema actual o es un problema de todos los tiempos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la violencia o el hostigamiento entre niños y adolescentes a nivel escolar, nosotros lo tenemos que pensar, sobre todo nosotros que somos adultos, diríamos, siempre estuvo, ¿sí? Siempre estuvo. El tema es qué características presenta esta problemática en la actualidad y cómo se presenta en este momento a nivel escolar. Ese es un punto. Por el otro lado, pensar en el acoso entre pares o el bullying implica pensarlo solamente desde la escuela o es una problemática que se da en otros ámbitos. Desde que comencé a investigar esta problemática, yo les diría que no es un problema que se da solamente a nivel escolar, ¿sí? Motivo por el cual ustedes van a ver, y no es casual que yo haya puesto acoso entre pares, ustedes van a ver que yo voy a hablar de el acoso entre pares, el bullying o el ciberbullying, no voy a hablar del acoso escolar. Para mí implica hacer un corrimiento de este concepto y empezar a hablar de la violencia que se da o el acoso que se da entre los pares en distintos ambientes. ¿Por qué? Porque yo lo pienso en el barrio, lo pienso en un club, es decir, voy pensando en los distintos ámbitos en donde esta problemática se da en niños y adolescentes. Y por el otro lado, obviamente que está vinculado a lo epocal. Antes nosotros no hablábamos de ciberbullying, no hablábamos del acoso a nivel virtual o a nivel de redes. Hoy estamos obligados a pensar el acoso a nivel de redes. ¿Por qué? Porque ustedes que son jóvenes se socializan a partir de las nuevas tecnologías, a partir de las redes sociales con las cuales ustedes se manejan. Entonces, futuros profesionales, para poder pensar esta problemática en niños y en adolescentes, nos obliga a pensar ubicándonos en relación al contexto sociocultural actual, ¿sí? Es decir, esas son las coordenadas con las cuales yo parto para poder empezar a hablar de este fenómeno o de este problema. ¿Cuál es el otro tema que me interesa conversar con ustedes que tiene que ver con qué infancia y con qué adolescencia nosotros nos estamos moviendo? La infancia, con las infancias, ustedes van a ver que yo hablo de las infancias y las adolescencias. La infancia con la cual nosotros nos manejamos hoy tiene que ver con una generación que nace inmersa en la vida de las nuevas tecnologías. Yo digo, ni siquiera podemos hablar de los nativos digitales, porque los nativos digitales serían ustedes, los, digamos, más o menos decís vos, los nativos digitales son ustedes que nacieron, digamos, inmersos también en un mundo de tecnologías, pero fueron aprendiendo, ¿sí? Yo ahora digo, un niño nace y nace con un celular en la mano, ¿sí? Es decir, tienen una avidez y tienen una facilidad para poder conectarse a partir de las nuevas tecnologías que, obviamente, los que somos
de otra generación nosotros no la tenemos. Viven interactuando a partir de estas nuevas tecnologías, están siempre conectados y cuando no están conectados, eso significa una carencia. Yo decía hoy, más temprano, cuando dábamos un seminario sobre este tema, decía que hay una problemática que en este momento se está trabajando con niños y que es la ansiedad que genera no estar conectados. Así como se está trabajando las adicciones a las nuevas tecnologías, se está trabajando el problema de la ansiedad que genera la no conexión. Y si no, piensen en ustedes qué les pasaría si no tienen un día internet. ¿Está? Entonces digo, eso es una problemática. Fíjense ustedes cómo las problemáticas también tienen que ver con las épocas. Es una problemática epocal. El otro tema que también nos interesa trabajar, o al menos mencionarlo, en relación al acoso entre pares y esta cuestión de lo epocal, es cómo se vive lo que es el mundo público del mundo privado. No hay un límite que separe lo público y lo privado. Podríamos pensar desde acá cómo conformamos nuestra identidad. ¿Está? La identidad, en general, en un proceso que, si bien se constituye a partir de las identificaciones que asumimos desde el contexto, ¿sí? Pero es un proceso que implica un cierto, yo digo, como repliegue, como un meternos adentro para poder encontrarnos con nosotros mismos. Fíjense que ese proceso hoy es absolutamente al revés. Es un proceso que, si bien nosotros incorporamos esas identificaciones, pero la identidad se conforma hacia un mundo que se abre absolutamente diferente al nuestro. Y vamos tomando del contexto modelos de identificación con el cual, si no los tuviéramos, quedamos afuera. Es decir, sentimos que nosotros no somos. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que esta identidad que estaba conformada hacia un mundo más íntimo, ahora se conforma a partir de un concepto que se llama la extimidad, hacia el afuera. Es un proceso que se va conformando en donde el afuera tiene mucho más importancia que este mundo de lo privado. ¿Se entiende? Pensemos esto, cómo se genera en las infancias, que yo les decía a ustedes, en generaciones mucho más chicas. Y por el otro lado, este mundo de la tecnología tiene otra impronta que tiene que ver con los modos de comunicación y tiene que ver con los modos de relacionarse a partir de lo que nosotros decimos este trabajo colaborativo, cómo el grupo, a partir de red, va conformando ideas, va conformando, digamos, nuevas, sí, yo le diría como ideas o nuevas formas de pensarse y de pensar el mundo a partir de la construcción que hacen entre todos. Ustedes ven cómo ustedes van armando, ¿sí?, ese mundo social y ese mundo interno, y uno dice es un trabajo que van generándose entre todos. Yo siempre digo que también está esta cuestión de que si alguien no responde a un mensaje, te genera la ansiedad de la no respuesta. Y es como que perdemos toda posibilidad de conectarnos con el mundo externo. ¿Escucharon hablar de Bauman? Sí. ¿Está? Bueno, ese contexto de la modernidad líquida, ¿sí?, marca ciertas características que ustedes están diciendo, es decir, la inmediatez, la pérdida de ciertos valores o ciertos ideales con los cuales nosotros teníamos ciertos parámetros sociales que nos daban una norma para poder manejarnos, ¿sí? Bueno, la generación de ustedes es una generación que todavía, ¿sí?, si bien son nativos digitales y viene marcada por el uso de las nuevas tecnologías, todavía guarda ciertas, yo diría, como cercanía con las generaciones que los precedieron, como por ejemplo esta generación que yo digo que es la generación X. Todavía algunos parámetros de encuentros hay. Si nosotros pensamos, recién veíamos la generación que encierra al mundo de las infancias, la generación de los chicos con los cuales a ustedes seguramente les tocará trabajar dentro de unos años, es esta generación, la generación Up, la generación llamada Z, la generación llamada Centennial o Post-Millennials, ¿sí?, que viene también enmarcada dentro de lo que se denomina, ¿por qué app? Por las aplicaciones. Exacto, eso es un concepto que Gardner trabaja y habla de la generación app como una generación que viene marcada por el uso de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo conforman
esta generación, que son los chicos que están en este momento entre los 12, 13, 11, 12, 13, que son los adolescentes, diríamos nosotros, ¿sí? En la concepción que tenemos nosotros como psicólogos, la adolescencia, ¿por qué digo como psicólogos? Porque como sociólogos no existe la adolescencia, existen las juventudes, ¿sí? Entonces, estos adolescentes que son los post-millennials, arman su identidad, dice Gardner, a partir de lo que veníamos diciendo recién, modelos que les permiten establecer un cambio en forma permanente de esa identidad. Por eso él habla de identidades prefabricadas, ¿sí? Se arma desde lo que es socialmente deseable, se muestra lo que socialmente se puede aceptar. Ya no nos preguntamos quién quiero ser, sino qué quiero producir, qué voy a producir, qué voy a vender socialmente. Y lo que marcaban ustedes, que es mucho más individualista, mucho más narcisista. Por el otro lado, también estábamos hablando de este tema de la intimidad, que tiene que ver con la forma de relacionarnos, ¿sí? O de relacionarse. Uno de los ejes que marca este autor, que ya no se habla de vínculos, de conformación de vínculos, se habla de relaciones. De hecho, ustedes, que son jóvenes, dicen, estoy en una relación. No dicen, estoy en pareja, estoy en una relación. Entonces se habla de relaciones y la concepción del vínculo es muy diferente en estas nuevas generaciones. Y por el otro lado, plantea este autor otro eje de trabajo con los adolescentes, que es cómo utilizan o cómo se plantea en el trabajo cotidiano el tema de la imaginación. Entonces él habla de que las aplicaciones son un medio, una herramienta para utilizar la imaginación, pero que tiene ciertas limitaciones. Concepto que podríamos discutirlo. Dice que mejora la expresión gráfica, pero no la literaria. ¿Por qué es importante ubicarse? Si estamos hablando del acoso entre pares, ¿qué tiene que ver lo que yo estoy diciendo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué yo empecé a situarlos en las infancias y en las adolescencias? ¿Qué tiene que ver el contexto en el cual se manejan los niños y los adolescentes para hablar del acoso entre pares? ¿Podríamos abordar la prevención de un tema tan complejo como es el acoso entre pares sin saber con qué niño o con qué adolescente me estoy manejando? Como papá, como docente, como profesional, ¿yo puedo pensar en una estrategia de abordaje sin tener en cuenta las características de un niño o de un adolescente? Cuando empecé yo les dije, es un problema que siempre estuvo. El acoso siempre estuvo, el acoso entre pares. Pero, ¿qué diferencia los modos o la modalidad que presentaba esta problemática hace 20 años atrás, 30 años atrás? Se empezó a estudiar en Europa en la década del 60, 70, con las características que presenta el acoso en este momento, en estas infancias y en estas juventudes. Yo los invito a pensar, ¿es lo mismo que vayamos a trabajar esta problemática del acoso en niños o en jóvenes de contextos de sectores populares, a trabajar en una escuela pública, por ejemplo, a trabajar el acoso en una escuela privada, con otro contexto u otro nivel socioeconómico? Vamos a encontrar muchas diferencias. Seguramente habrá ejes que van a ser los mismos o algunas variables que van a ser muy parecidas. Y ya vamos a ver cuáles. Pero hay otras características con las cuales nosotros tendremos que tener en cuenta para poder abordar la problemática. ¿Se entiende por qué lo empecé contextualizando desde infancias y desde esta juventud? ¿Se entiende esto? Me parece que es importante porque si no, estamos remitiéndonos a un problema, generalizando modos de abordaje cuando tenemos que tener en cuenta la singularidad de ese niño o ese adolescente, ¿sí? Estamos hablando entonces de nuevos modos de socialización, que en esto ustedes también están incluidos, en un contexto espacial que tenemos que tener en cuenta y un contexto temporal que tenemos que tener en cuenta, y cómo se utilizan esas nuevas tecnologías para poder pensar en ese sujeto que es activo en el uso de la tecnología, y planteo esto de lo activo, porque el hostigamiento que se da a partir de las pantallas, que ustedes lo conocen como ciberbullying, implica un posicionamiento de un sujeto en relación a otro que no tiene nada que ver con la pasividad. Es una construcción que se hace de los hostigamientos en forma permanente a partir de estas pantallas.
Definamos ahora qué entendemos por bullying. Yo les decía a ustedes que yo hago un corrimiento del concepto de bullying de lo que en general se trabaja como acoso escolar, ¿sí? Porque en la experiencia que tengo, el acoso o el hostigamiento se da en cualquier ámbito de socialización de los chicos, ¿sí? O de los niños, pensando más en la infancia. Hay ciertos ejes que vamos a tomar como parámetros para poder hablar del acoso entre pares que tienen que ver con la recurrencia de las conductas, es decir, que tiene que repetirse en el tiempo una conducta, es decir, no es un hecho aislado, ¿sí? Para hablar de la violencia entre pares, la intencionalidad para generar daño, que eso es un punto fuerte también, y después, para pensar en el concepto de violencia, el desequilibrio del poder, esta relación entre el abusador y el abusado. Es importante que tengamos en cuenta que la presencia de este problema en otros ámbitos, porque de lo contrario estamos solamente poniendo atención en esta temática cuando acontece en la escuela, y todo lo demás, como vos muy bien decías, estamos haciendo, yo diría, como poniendo una pantalla y no estamos viendo que este problema es un problema que nos compromete a todos, ¿sí? No solamente a nivel escolar. Estoy diciendo esto porque en general la escuela y los docentes son, digamos, quienes se ocupan permanentemente del problema, o al menos siempre son los que debieran ocuparse porque lo estamos pensando en ese ámbito. En general estamos todos comprometidos, ustedes también están comprometidos con el tema. ¿Cuáles son las modalidades de acoso que se vienen estudiando hasta ahora? Que seguramente ustedes la habrán escuchado. El acoso físico, que son las agresiones directas, ¿sí? Verbal, que muchas veces las dejamos de lado y no lo tenemos en cuenta, que tiene que ver también con una naturalización de los códigos de comunicación. Ojo con esto, porque muchas veces se toman ciertas expresiones, y lo he visto muchos en los adolescentes, como modos naturalizados de expresión verbal que terminan siendo, para algunos compañeros, modos de hostigamiento, ¿sí? Y que no se visibilizan de esa forma. Y en esto los adultos tenemos que estar atentos, ¿sí? Social, modos de hostigamiento social, que son comportamientos con los cuales uno va segregando a los sujetos dentro de un contexto, se los va discriminando, se los va excluyendo, ¿sí? Que es uno de los modos, yo diría, como que mayor impacto tienen en los sujetos, y el psicológico, como son formas de corroer la autoestima, de producir inseguridad, de provocar temor. El ciberbullying, que es, yo les diría, una de las problemáticas que en estos últimos años fue increyendo. A su vez, la menos investigada hasta el momento, es decir, sobre acoso entre pares, ustedes van a ver, googleen acoso entre pares, van a ver un montón de investigaciones. Googleen ciberbullying y van a encontrar muy pocas investigaciones serias en los últimos tiempos, serias, ¿sí? Es todo aquel acoso que se realiza, toda aquella forma de violencia que se realiza a través de las nuevas tecnologías, y hay tres formas que se vienen investigando: la forma del acoso, la forma de la exclusión y de la manipulación. Que ustedes, si leen los ejemplos, enseguida van a decir, sí, esto, y se da. El acoso es enviar imágenes a una persona, es decir, es como si dijéramos nosotros molestar a una persona a través de las redes, ¿sí? La exclusión es denegación a la víctima del acceso a los foros. ¿A qué le suena esto? Que es muy común en este momento, lamentablemente. Es una práctica que se está dando como común. La exclusión, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando alguien los bloquea. El bloqueo. Exclusión de las redes comunes, digamos, donde ustedes pueden ir conectándose con sus compañeros, y en general hay una persona que domina el grupo, una persona que acepta o excluye, o otros que, digamos, permiten esa exclusión, porque también tenemos los observadores a nivel de ciberbullying. Y la manipulación, que es el uso de la información de otra persona para generar daño a través de las redes. Estos tres tipos de modos de expresión del ciberbullying, yo les diría que lamentablemente en este momento está siendo muy naturalizada en todas las edades.
En los adultos, yo les decía hoy, temprano cuando hablábamos en el seminario, les decía que en el grupo de las mamis, ¿sí? En el grupo de las mamis en las escuelas se está dando esto, de padres, digamos, que arman grupos de comunicación en relación a sus hijos a nivel escolar y son aceptados o son rechazados dentro de los grupos, o directamente bloqueados, es decir, no se acepta el ingreso de una persona adulta a un grupo. Entonces digo, lo estamos viendo no solamente en los chicos, sino que estamos viéndolo también las personas que somos adultas. ¿Cuáles son las características? Ustedes siempre han escuchado, seguramente, que en esta problemática hay, digamos, distintos niveles de participación, les diría yo. Está la persona que es víctima, ¿sí? El niño, el adolescente que es víctima, el agresor y el observador. El observador también. Ustedes van a ver que en general se habla muy poco de las personas que observan. Y en caso de esta problemática, los adultos somos observadores y nunca nos incluimos en las escuelas. Cuando trabajo con los docentes, en general trabajamos mucho esto de cuál es el compromiso del adulto cuando este problema estalla, ¿sí? Ya sea con los niños o con los adolescentes. En general los adultos participamos del grupo de los observadores muchas veces, sin darnos cuenta, pues no tomamos conciencia. Hasta que tomamos conciencia de que estamos viendo un problema que generalmente acontece en el aula y nos toca responsablemente actuar con la autoridad que nos compete como adultos, ¿sí? No solamente, con esto estoy diciendo que no solamente observadores tiene que ver con el grupo de niños o adolescentes que forma ese grupo que está hostigando o que al menos observa esa situación de hostigamiento. En relación al víctima, también hay un corrimiento de este concepto, porque generalmente era el niño o el adolescente que era agredido. Nosotros ahora lo que estamos analizando es esta idea del víctima-agresor. ¿Qué significa? Que de ese posicionamiento pasivo, y este es un riesgo que se corre, se puede convertir en una persona que termina agrediendo, o agrediendo a sus compañeros o provocándose autolesiones. Hoy veíamos el tema de la violencia autoinfligida. Hay muchos casos de adolescentes con cortes en el cuerpo. Estos casos de autolesiones hay que analizarlos muy bien, porque en general se hace una consulta por una autolesión y termina siendo un problema que tuvo su origen o su causa justamente en el hostigamiento recibido o la violencia recibida por alguno de los compañeros. Entonces digo, en este caso uno tiene que hacer un diagnóstico de el motivo, digamos, por el cual se produce este problema en el niño o en el adolescente. Es muy común en los adolescentes, no tanto en el niño la autolesión. Dos conceptos que me interesa que los separemos de lo que es el acoso entre pares, que hay mucha confusión. El sexting por un lado y el grooming por el otro, que también están ahora como muy, digamos, como tema de debate a nivel de lo social. En los adolescentes, no tanto en los niños, la conducta de sexting está siendo también como una conducta que creo que tiene que ver con la poca percepción de riesgo que se corre, está siendo como una conducta muy común. Una forma de viralizar imágenes que tienen que ver con el orden de la intimidad de una persona, ¿no? Ya sea por decisión propia, ¿sí? O porque otra persona las viraliza. Lo que sí me parece importante es tomar conciencia que esto está sucediendo en adolescentes de 14, 15 años, como si fuera una conducta que también pasa a ser como normal. Y que muchas veces los adultos, como por ejemplo los padres, no tienen conocimiento. Que esto es un tema que a mí me interesa mucho trabajar con los papás, porque yo siempre digo que muchas veces, esto que yo les decía, son temáticas que son parte de digamos, tienen que ver con la época. Ustedes son nativos digitales, decíamos recién que los niños nacen con el celular en la mano. Bueno, los adultos muchas veces no tienen el conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías y por desconocer el uso de las tecnologías quedan al margen de estas prácticas, ¿sí? Con todo el riesgo que esto conlleva.
¿Está? El otro tema que es preocupante, pero que por lo menos hay una sanción a nivel nacional, que hay una ley que penaliza este tipo de prácticas, el grooming. El grooming es todo modo o toda forma de acoso sexual de un mayor hacia un menor. Bueno, esto está penalizado en nuestro país. Hay una ley, entonces hay incluso un 0800 donde uno se puede comunicar y uno puede denunciar a una persona que está haciendo esto. Ojo, cuando yo digo un mayor no estoy pensando en una persona de 40 años, estoy pensando en una persona de 20 y pico de años, de 19 años en relación a un menor, ¿sí? Y es importante que tomemos conciencia que esto sí, digamos, implica a nivel, digamos, de una sanción, digamos, social, y que hay formas, digamos, de poder hasta digamos, de conocer la persona que está generando esta práctica. Hay todo en el marco legal, una especialización en relación a esto, les digo porque en general, digamos, uno desconoce y cuando tiene que hacer una denuncia es importante saber que esto se puede hacer, ¿sí? Lo que sí preocupa es más la práctica de sexting en los adolescentes por el desconocimiento que en general a nivel social se tiene de esto. Y es una práctica que en este momento, como yo les decía, está siendo como hasta naturalizada en adolescentes, digamos, entre 13 y 14 años. ¿Cuál es la función de los adultos frente al problema? Piénsense ustedes como profesionales a futuro, los padres, los docentes, ¿qué función nosotros tenemos frente a este problema? Yo digo, hay tres ejes que yo tomaría y que tomé para poder conversarlo. Uno que es la prevención, uno diría más, ya vamos a ver los tipos de prevención, pero uno diría, bueno, la prevención, lo ideal sería evitar que el problema aparezca, lo cual es difícil, ¿sí? Pero ya vamos a ver que sí se puede trabajar de eso. La otra es detectar el problema, identificar una situación puntual y después buscar soluciones para este problema, ¿sí? ¿Qué debiéramos hacer para poder evitar el problema? Y yo diría, lo más sencillo es conocer las infancias y las adolescencias en el entorno, en cómo se desarrollan. Ustedes como futuros profesionales, nuestra técnica básica que yo diría es la observación. Aprender a observar, estar atentos, ¿sí? Escuchar, saber hacer las preguntas cuando tenemos que preguntar por lo que está pasando. Yo les decía que en general, una de las cosas que yo aprendí en mi práctica, yo tengo muchos años de trabajo con adolescentes, ¿sí? Así, más de 20 años de práctica clínica con adolescentes y con jóvenes. Y una de las cosas que yo aprendí en la práctica clínica es no ir al grano, como uno dice, no ir a preguntar sobre el problema, porque lo único que uno logra es cerrar las puertas para poder empezar a hablar. Y lo mismo pasa a nivel de la familia. Cuando a nivel familiar vamos y queremos interrogar y interrogamos y preguntamos, cerramos toda posibilidad de que ese adolescente o ese niño se abra para poder hablar sobre el problema. Entonces hay que aprender a hacer preguntas sobre el problema. Muchas veces pasa eso, es decir, yo digo, en este momento tenemos un grave problema los adultos que son los tiempos. Es el tiempo. Escuchar, el dialogar lleva tiempo. Y uno llega, ustedes son jóvenes, pero los que somos papás o mamás, llegamos después de trabajar todo el día, 8, 9 de la noche, a seguir en la casa realizando labores y muchas veces falta ese tiempo de la escucha. Y a ustedes les pasará, si quieren hablar con los papás de ustedes, que necesitan que los estén escuchando, es decir, hacer un diálogo, ¿sí? En donde el niño o el adolescente se dé cuenta que es escuchado. Entonces digo, poder dialogar, en este sentido pongo esto, ¿no? Es decir, saber observar, porque hay conductas que son visibles, ya vamos a ver qué es lo que pasa, hay síntomas que son visibles, saber preguntar, saber escuchar y ayudar a pensar, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde la realidad que viven, acorde a la etapa del desarrollo, ¿sí? Eso es puntual, acorde a los grupos de pertenencia con los cuales están cotidianamente. Hay muchos chicos que tienen muchos grupos por distintas actividades que realizan. Aprender a conocer qué está pasando como profesional o como docente en el seno de la familia. Aprender a conocer. A poder
también tener un contacto, en el caso de los padres, o adultos o profesionales, como en el caso futuro de ustedes, de la escuela y del entorno barrial, y aprender a ver cómo es el uso o cómo es el mundo del uso de las nuevas tecnologías que tienen estos adolescentes. Fíjense ustedes que yo fui de tener en cuenta al adolescente a todos los ámbitos en los cuales se socializa el adolescente. Y eso es lo que yo les decía a ustedes cuando uno tiene en cuenta el factor multicausal del problema. En general, cuando se trabajaba sobre el acoso entre pares, se iba a dos personas, el víctima y el victimario. Y se terminaba el problema y no se atendía a ninguna otra variable del problema. En este sentido, es un enfoque que implica abrir nuestra cabeza, empezar a pensar desde otro lugar y empezar a observar los diferentes ámbitos en los cuales niños y adolescentes se desarrollan permanentemente. ¿Se entiende? Entonces, implica correr la mirada. ¿Cómo detectar? Yo lo puse de una forma simple, pero a mí me interesaba mucho que si había docentes o padres pudieran tener en cuenta ciertos síntomas. ¿Cómo detectar cuando un niño o un adolescente es acosado? Hay muchos síntomas que aparecen y que nosotros en la clínica lo podemos observar, un docente lo puede detectar en el colegio, que pasan por distintos tipos de síntomas, les diría yo, desde físicos, porque a veces no tenemos en cuenta lo físico, psicológico, ¿sí? O a nivel de comportamiento. Hay muchos síntomas que aparecen a nivel somático que son producto de la ansiedad. Yo diría como los derivados de la ansiedad, ¿sí? Síntomas físicos, gastrointestinales, cansancio, rigidez muscular. Y ustedes me van a decir, ¿y todo esto aparece en un niño? Muchas veces sí. Y que no es detectado como un problema típico, digamos, que apunte a poder indagar qué está pasando con ese niño o en la escuela o en el barrio o en el grupo o qué le pasa con las nuevas tecnologías. Hay chicos que empiezan tempranamente a tener síntomas y uno tiene que ajustar esto que yo les decía a ustedes, la mirada y la escucha. Las alteraciones del sueño son típicas, las alteraciones de conducta alimentaria. Dentro de los síntomas psicológicos, son niños que aparecen como inquietos, muy nerviosos, pesimistas, con una fuerte sensación de fatigabilidad que también se une a las dificultades con respecto al sueño, cambios repentinos de humor, impulsividad. Los cambios en el comportamiento aparecen ligados a la ansiedad, incluso ciertas fobias, digamos conductas evitativas, no quieren salir, no quieren ir al colegio, hay poco rendimiento académico o bajo rendimiento académico, pérdida de objetos. Bueno, hay un sinnúmero más. Yo solamente menciono algunos como para poder decir, hay 3 categorías que son las comunes y son las que uno puede rápidamente detectar cuando se presenta una de estas problemáticas. Vuelvo a insistir, en general, nuestra mirada está puesta en estos síntomas y no sabemos preguntar o no podemos hacer una pregunta que nos oriente más en relación a esta temática. ¿Cómo detectar al acosador? ¿Cuáles son las conductas típicas? Esto también hay suficiente bibliografía que ustedes pueden encontrar y leer. En general son niños o adolescentes que presentan una escasa empatía. ¿Saben lo que es la empatía, no? Esta capacidad de ponernos en la piel del otro. No tienen esta posibilidad de ubicarse frente al daño que están generando en la piel del otro. Ponen como mucha distancia afectiva, dificultad para poder comprometerse con el malestar que generan. Las conductas agresivas, no reconocen obviamente la consecuencia de sus actos, que tiene que ver con esta dificultad empática que presentan. Se unen a grupos de pares, en general ejercen liderazgo y se unen a grupos de pares que responden con la misma conducta agresiva hacia la persona que es hostigada y poca tolerancia a la frustración. Entonces, frente a estos síntomas, diríamos nosotros, estos primeros síntomas que se nos presentan en uno y otros, pensamos cómo actuar desde estas primeras señales y estas alarmas que se presentan. Y hay un tema que es importante tener en cuenta, que nosotros nos vamos a encontrar con modos invisibles que tienen que ver con estas formas de acosar al otro, formas de maltratar al otro, que quedan como en el silencio, ¿sí? Que son las sutiles, como digo yo, que son los modos más sutiles, pero los modos dañinos, porque justamente no se ven, ¿sí?
que tienen que ver con ridiculizar al otro, con ningunear, con poner apodos, chantajear, amenazar, por poner burlas. Y fíjense ustedes en los modos visibles. Realmente a dónde llega el triángulo. Y que se han conocido casos en estos últimos tiempos de situaciones que terminan en una práctica de suicidio o al menos de una conducta o de un intento porque no se ha podido prevenir la situación. Entonces ahí es donde uno se pregunta qué de los adultos, qué de aquellos adultos que acompañan el desarrollo de un niño o de un adolescente cuando se llega a estos casos, ¿sí? En los casos de exclusión. Fíjense ustedes cómo va increyendo los modos, ¿sí?, de hostigamiento, porque empezamos de algo que parece que fuera simple, como la burla, ¿sí?, como poner el ridículo a alguien, hasta la agresión física, la exclusión. Piensen ustedes en un niño, en un adolescente, porque no estamos pensando en un adulto que es excluido, estamos pensando en un niño y un adolescente donde pertenecer a un grupo de pares o pertenecer a algún nicho de socialización es importante cuando es excluido, cómo se siente, ¿sí? Y a partir de ahí la determinación de una práctica que, bueno, que muchas veces no hay cómo volver atrás. Solo el adolescente que tiene un yo vulnerable es el adolescente que naufraga. Ahora pensemos esto, que para que haya un yo que es vulnerable, tiene que haber ausencia de soportes externos o a estos componentes metabolizadores que ayuden a un adolescente a poder subsistir cuando el piso se mueve. Entonces, puede haber situaciones que sean extremas, como se plantea en 13 razones, pero en general también se muestra que el adolescente que llega a ese estado o llega a ese momento de tomar esta decisión, ¿sí?, no tiene soportes externos. Por eso es tan importante empezar a hablar de cuál es el rol de los adultos o cuál es el rol que le corresponden a los demás compañeros que conforman el grupo, porque en 13 razones está todo. Está el tema de qué es lo que hizo el compañero, qué hizo el grupo de pares, qué hicieron los adultos, qué hizo el psicólogo, qué hicimos todos, digamos. Y yo creo que es un tema que nos compromete a todos. Por eso yo les decía a ustedes, hablándolos como futuros profesionales, estamos todos inmersos en esta problemática. El acompañamiento, es decir, la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad de por sí, porque es una etapa donde se nos mueve toda la estantería en el adolescente, ¿sí? Entonces se necesita sí o sí de adultos que acompañen en un proceso de maduración y de desarrollo. Entonces, la posibilidad de desarrollar una problemática no es la misma en unos que en otros, y ahí está la singularidad. Por eso yo partía de esto de conocer la familia, conocer al adolescente en particular, conocer la escuela, conocer el barrio, conocer el grupo de pares. Porque en la medida que nosotros tenemos conocimiento de en qué anda este adolescente y con quién anda, es mucho más fácil poder trabajar la problemática porque tengo herramientas desde dónde trabajarla. Ahora, si este adolescente está solo y está aislado y se suma un problema como este, pensemos en algo concreto, un adolescente con una buena autoestima, que sea hostigado. Es un adolescente que va a buscar ayuda, es un adolescente que seguramente recurrirá a dialogar con los padres, o es un adolescente que se sabrá defender solo. ¿Está? Entonces digo, es importante que podamos tomar todas las variables, por eso yo decía esto de todos los factores, tomar todas las variables para analizar. En 13 razones, en sí, el objetivo último era poder analizar el rol de cada uno de los que integraban, yo les diría como el contexto en el cual ese adolescente se manejaba. Vamos, los factores que inciden. No tomemos solamente al adolescente en sí. El adolescente tiene factores de riesgo y de protección acorde a más o menos vulnerabilidad, diría yo, más o menos riesgo. Acá tenemos que tomar los factores de riesgo y de protección. Fíjense ustedes que están tanto puestos en los tres nichos, la familia, la escuela y el contexto. Porque hoy decíamos que algo que puede ser riesgo para algunos, para otros no es riesgo. Yo les ponía el ejemplo de los niños que viven en la calle. Un niño que vive en la calle, si no aprende a defenderse, lo terminan matando. Entonces tiene que aprender a los golpes, es decir, tiene que aprender a defenderse físicamente
para que no lo terminen matando. Entonces uno dice, ¿eso es riesgo o es protección? ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí va la pregunta a la que usted hacía sobre cómo se manifiesta. ¿Qué le diríamos nosotros a un niño o a un adolescente que es hostigado? Más allá de aprender a defenderse, ¿sí? No dejarse hostigar, pero esto implicaría también decirle tenés que ir a aprender a defenderte físicamente. Es decir, si alguien te golpea, golpéalo, en el peor de los casos. ¿Está? Pero de lo contrario, porque de lo contrario todo esto quedaría, esa agresión volvería a su propia persona y se provocaría algún daño a sí mismo. Entonces, uno dice, bueno, al final, ¿yo qué estoy promoviendo? Dependerá de la situación. Y dependerá de la situación que yo analice si en estos contextos digamos, una variable se convierte en un factor de riesgo, en un factor de protección, como yo les daba este ejemplo de un niño viviendo en la calle. ¿Sí? En la escuela tenemos otros factores que pueden incidir, la relación con el docente. Está analizado que el contexto escolar, sobre todo lo que se llama el clima del aula, en el clima del aula, no sé si hay docentes acá, pero el clima del aula está analizado como uno de los factores que puede convertirse en riesgo o en factor de protección. La relación del docente con el alumno, la participación del docente en esa situación de acoso, o esto que uno dice, bueno, el silencio muchas veces de los adultos, cómo se convierte en un factor de riesgo. En otros casos, el silencio de un docente en el aula es un factor de protección, pero no significa que no lo haya visto, lo trabajará desde otro lugar después, o lo abordará desde otro lugar. ¿Está? Entonces me parece que es importante analizar las situaciones para saber que no hay una receta de cómo trabajarlo única, sino que se analizará en el uno por uno también la situación. Hay 3 momentos de prevención, porque en general yo les decía a ustedes, pensamos en el momento de la prevención cuando es la prevención secundaria, cuando ya está el problema. No, se puede detectar mucho antes, se puede promover salud antes, ¿sí? Y en este sentido, en la prevención primaria y la promoción de la salud, hay muchas cosas, es decir, muchas estrategias que ustedes como futuros profesionales pueden trabajar. Por ejemplo, la educación entre pares, que es la posibilidad de la estimulación de ciertas habilidades dentro de un grupo de pares, ¿sí? En lo que hace a la prevención secundaria, hay distintas formas que se están trabajando para poder denunciar los problemas. En general van en contra de la conspiración del silencio, les aviso. Pero la prevención secundaria, una vez que se instala el hecho, es poder visibilizar la situación. ¿Está? Y la prevención terciaria es cómo atacar el problema tomando medidas. ¿Cuál es el rol que le corresponde a los adultos? Yo pensaba esto más ubicándome en el lugar de si pudiera plantear el problema a nivel de la familia, ¿sí? En general, trabajando a nivel escolar o a nivel familiar, o profesionales ustedes, pensar en los adultos como soporte. ¿Se acuerdan de Winnicott? ¿Sí? Bueno, Winnicott hablaba, y les sugiero que lean Winnicott cuando trabajen este tema, hablaba del ambiente facilitador y hablaba de la madre como holding. Yo diría el adulto como holding o como sostén, no importa si es la madre o quién, pero uno actúa como soporte. ¿Está? Es decir, esto de ser el soporte, digamos, el adulto, desde ese lugar, que pueda facilitar un ambiente que sea cálido, porque estamos planteando un problema no desde la situación problemática en sí, que es la violencia, sino de cómo, acuérdense que yo le hablaba a ustedes de un contexto de relaciones, cómo poder trabajar desde el ámbito de los vínculos y de la promoción de vínculos que sean saludables o de relaciones saludables, ¿sí? Establecer límites claros. Aquí tenemos todo un problema con la concepción del límite, parece que la palabra límite fuera mala palabra. ¿Está? Y los adultos tenemos miedo de poner límites. No, el límite es pro vida, ¿sí? Ustedes piensen en un niño poniendo el dedo en el enchufe. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo dejan? No, le pegan un chirlo por la mano. Primero le dirán no toques, después viene el chirlo por la mano. ¿Pero por qué? Porque corre riesgo su vida. Entonces, el tema de los límites, claro, es fundamental, porque establece
que puede haber conflictos a nivel de la dinámica de un grupo, pero no conflictividad, porque ustedes saben que el conflicto y la conflictividad son dos cosas distintas. El conflicto es inherente a la vida. La conflictividad, estamos frente a un problema. ¿Sí? Pero en la medida que todos acatamos normas, hoy hablábamos de los pactos de convivencia y las normas a nivel escolar, en la medida que tenemos acuerdos que son reconocidos por todos, es mucho más fácil promover conductas que sean saludables. ¿Sí? Sanciones, la sanción también es una mala palabra. ¿Sí? Pero la sanción viene de la mano de la disciplina. ¿Pero qué estamos hablando? No estamos hablando de la sanción como el castigo físico. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con poder ayudar a tomar conciencia sobre la consecuencia de los actos y definir qué está bien o qué está mal, que viene de la mano de los límites, para poder definir esa consecuencia del acto. ¿Qué pasa si algo no está acorde a las normas que nos hemos pautado entre todos? Está a esos límites claros. Y después, esto de que el adulto pueda representar roles positivos, que parece hasta de sentido común decirlo, y yo les puedo decir que no es así, porque a nivel escolar o a nivel familiar, uno lo vive desde un lugar donde los adultos muchas veces no ocupamos estos roles que son positivos, abiertos al diálogo y con modelos positivos. ¿Con qué se encuentra uno cuando va a trabajar este tema? Muchas veces en las escuelas, que los mismos chicos dicen que los docentes generan maltrato en ellos, o que los padres tienen conductas de maltrato hacia ellos. Entonces, cuando uno empieza a escuchar y empieza a observar, vemos que hay conductas que provienen más de los adultos que de los chicos, y los chicos las aprenden. Entonces, esto que parece tan simple y de sentido común, yo les sugiero que ustedes, cuando estén observando en sus prácticas a futuro, observen qué tipo de comunicación hay a nivel familiar, qué tipos de comunicación hay a nivel escolar. Ustedes saben que hay distintos tipos de formas de comunicarse o de ejercer la autoridad. Si yo tengo un rol que pasa de ser autoritario, ¿sí?, a otro que es un rol permisivo en el ejercicio de la autoridad, tenemos dos polos que son opuestos, pero los dos generan distintas problemáticas. En tanto, si tenemos un rol que se maneja desde una autoridad democrática, es decir, donde mínimamente se puede dialogar y consensuar normas y reglas, es diferente. Entonces digo, esto por eso digo, son temas que parecen tan de sentido común que no son tan de sentido común cuando uno empieza a trabajar con esto. Hay un modelo que se llama el enfoque de las consecuencias, que son las 4R, que uno puede tomar en la escuela, en la casa, para trabajar con los jóvenes, incluso si ustedes trabajan en promoción de la salud, en la educación entre pares, enseñar este modelo, a mí me ha servido mucho, que es trabajar como distintas etapas, antes porque esto se trabaja en cualquier tipo de relación, digamos, de ejercicio de relaciones entre los grupos, o cuando ya está instalado el problema, que es trabajar la problemática, de reconocer cuál es el error, el conflicto que surgió en ese momento, la conflictividad de ese momento, poder responsabilizarse de los actos, lo cual no es sencillo. Insisto, parecen temas que son sencillos, pero muchas veces no se reconoce justamente porque la persona que hostiga a otra no puede reconocer este lugar como hostigador. Hay un silencio y el grupo que sabe que sucedió o aconteció ese hecho no denuncia la situación. Un tercer punto, que es trabajar sobre el vínculo en sí, que en este modelo se llama la reconciliación, y que esto uno lo trabaja mucho dentro del grupo, en las relaciones entre sí, no lo trabaja solamente con la persona que hostiga y la persona que sufrió de violencia. Y por último, es tratar de buscar la solución en su conjunto. Si uno se pone a pensar este modelo, es el modelo que sería como el ideal de trabajar la convivencia escolar o los pactos de convivencia a nivel escolar, pero que pocas veces se lo aplica de este modo, ¿sí? Si uno lo piensa desde este lugar, uno diría es el modelo ideal, pocas veces se aplica de este modo. Ese es el modelo de las 4R. Y finalmente, uno diría, bueno, entonces, ¿qué hacemos frente al problema? ¿Esto tiene solución, no tiene solución, es fácil? ¿Desde dónde lo abordamos? Estamos hablando
de dos nichos ecológicos que son muy importantes en la socialización, la escuela y la familia. Hace mucho tiempo que nosotros venimos escuchando que hay como una brecha o una disociación entre la relación escuela-familia, padres-docentes, ¿sí? Como que hay ahí una imposibilidad de comunicación. Creo que en este sentido, para poder hacer prevención, es importante que la escuela y la familia puedan actuar en forma conjunta. Los docentes solos no pueden hacer nada, y lo digo después de muchos años de trabajo a nivel escolar. El docente solo no puede hacer nada, y la familia necesita el acompañamiento del docente también. ¿Por qué? Porque es el espacio escolar en donde los chicos pasan la mayor parte del tiempo. Fomentar la aceptación de los límites, que es lo que veníamos diciendo, como una estrategia que es más constructiva. Romper con la conspiración del silencio. Es muy difícil trabajar esto con los chicos, porque después se tiene miedo a las consecuencias. Romper con la conspiración del silencio. Prevenir las situaciones de acoso que son deliberadas. Y por último, fomentar el diálogo y desarrollar un proyecto que sea compartido, un proyecto común. Para terminar, quiero que piensen en estas expresiones. Tener en cuenta que para trabajar este problema, ser flexible no es ser permisivo. Medítenla un poco. Ser flexible no es ser permisivo, está más orientado a los adultos, ¿sí? Contener no es consentir. La contención no es consentir caprichosamente lo que un niño o un adolescente quiere. Es otra cosa la contención. Ser firme no es ser severo. Ser predecible no es ser aburrido. Eso es mucho de los adolescentes. Dice, qué predecible o qué aburrido que sos. Y ser predecible, es decir, predecir algo y decir por adelantado lo que puede suceder frente a una situación es diferente a esto de otra vez lo mismo lo que me estás diciendo. A eso suena eso, ¿sí? A eso significa. Ser sensible no es ser débil. ¿Cuántas veces, sobre todo los varones, nos pasa esto, ¿no? Es decir, la sensiblería. Eso hay que enseñar que no es ser débil. Ser consecuente no es ser intransigente. Y tener seguridad o mostrarse seguro como adulto no es ser autoritario. Esto apunta a esto que yo les decía a ustedes, a la dificultad que muchas veces uno tiene desde el rol que le corresponde para poder hacer realmente una prevención.